te bendiga. Mira esto es combustible, ¿viste? Exacto. Mira esto, vamos a ver la definición de empírico, que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Wow. ¿Saldrá un tema? Sale un tema. Esto es bueno para testificar. Claro, vamos a meterle mano, ¿qué tú crees? Sí, hablar de las experiencias que hemos tenido. Sí, que hay muchos que tal vez como tú y como yo se sientan identificados, pero hay pocos que también se atreven a expresarlo. Exacto. Es una buena oportunidad. Vamos a ser auténticos, vamos a abrir nuestro corazón. Claro, yes. Ellos testing, la casa de los valientes, empírico. Gloria a Jesús, aquí estamos una vez más desglosando lo que es un poquito de lo que fue empírico, ¿verdad? En la vida de ustedes, de los capítulos, de cómo se han tenido que dividir, porque si fuera por nosotros, estamos aquí 3 horas hablando, como uno dice, de la misma canción que ustedes escribieron. Y estamos desglosando capítulo por capítulo de empírico. La primera fue la madurez, que si no lo has visto puedes ir a nuestras páginas de YouTube o nuestras páginas de redes sociales, que en algunas se ha posteado, ¿verdad? En donde en la primera, la madurez, ya ustedes la desglosaron, ya ustedes la explicaron, y ahora vamos para el segundo capítulo. Ese segundo capítulo que es una carta a la nueva generación, en donde ustedes expresan, ¿verdad?, su sentir a lo que viene esta nueva generación. Le hablo un poquito de lo que es empírico. Empírico fue un challenge que tiró Redimido, un hermano, ¿verdad?, en nuestra fe, y también hermano en la música urbana, cristiana, porque ahora, ¿verdad?, como ya yo había dicho anteriormente, nos sacan para el lado, nos tienen otro tipo de categoría. Y él tiró ese reto, ese challenge de que todo el mundo saliera haciendo un empírico. Y no es la primera vez que lo hace, porque con otros temas lo ha hecho. Y a ustedes les llamó esa atención, ¿verdad? De coger esa plataforma y empezar nuevamente. Que es lo que ustedes explicaron en lo que fue la madurez, en el AMBAC de ustedes, en los retiros que hicieron en su vida para volver a comenzar. Y en una carta a la nueva generación, el consagrado, yo voy a leer lo que él tiene en el intro, ¿verdad?, de esa carta, que dice: 2 caminos, o eres original o eres copia. Tú decides, tú eliges que tu identidad y tu autoestima sean desarrolladas y construidas en la intimidad por el alfarero por excelencia, Jesus Christ. Yo quiero preguntarle a los dos, ¿por qué deciden exhortar a la nueva generación? ¿Por qué deciden hacer esa carta en ese segundo capítulo? Muy buena pregunta, ¿verdad? Perdón, Dios los bendiga. Bueno, hubieran habido muchos temas que pudiéramos haber elegido, porque empírico no te obliga a elegir la nueva generación. Exacto. Hay muchos empíricos que tú puedes encontrar en las redes sociales que gente decidió desarrollarlo de diferentes maneras. ¿Por qué la nueva generación? Porque la nueva generación se va levantando y es la próxima que se levanta. Es importante darle un norte, darle una identidad. Quizá entregarle lo que no se nos entregó a nosotros, para que entonces sean menos los tropiezos, sea menos lo que el enemigo pueda ganar ventaja sobre ellos. Y para nosotros es importante que cuando vengan sucesores y entreguemos la antorcha del evangelio, del ministerio, de la música urbana, ponle como le quieras llamar, se le pueda entregar a la gente que esté saludablemente hablando, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque para llevar un ministerio todas esas áreas tienen que estar saludables. Sí, como decía el pastor Lenny, ¿verdad? Es bien importante esta carta dirigida a una generación que está en el olvido. Yo siento que el mundo y aún muchos, ¿verdad?, miembros de la iglesia olvidan que hay que desarrollar otro líder. Solamente nos quedamos con el líder que llegó, como en el caso de Moisés y Josué. Moisés incondicionalmente estableció a Josué como líder. Ya Dios se lo designa y él lo hace. Pero en la área de Josué no se encargó de desarrollar un líder. Y siempre he visto eso, y yo digo, nosotros como personas que estamos al frente, como líderes, tenemos que enfocarnos en la generación y a trabajarla con profundidad. Y ese consejo que da el consagrado
es un consejo que me gustaría que él mismo profundizara, ¿verdad? Y llegara más a la raíz de lo que Dios ponía en su corazón, que para mí me dio mucho norte y mucho enfoque hacia la dirección de trabajar con esa generación. No sé si Pilos pueda volver a leerlo para el beneficio de los oyentes. Claro que sí. Empiezas con 2 caminos. Nosotros los cristianos, ¿verdad? Siempre hemos visto que nuestro caminar son 2 caminos, nosotros elegimos. ¿Eres original o eres copia? Tú decides, tú eliges. Que tu identidad y tu autoestima sean desarrollados y construidas en la intimidad por el alfarero por excelencia. Si tú miras la historia y ves la Biblia y ves la historia humana, Dios es especialista usando a aquellos que son auténticos, únicos y genuinos. Pero hay una tendencia y presiones sociales y presiones espirituales de nosotros querer copiar e imitar a un modelo, un molde que no es nuestro. Exacto. Y también está la presión de que la gente no acepta lo nuevo, lo auténtico. Bien difícil que acepte lo auténtico. Para aquellas personas que sobresalen siendo auténticos, lo que los marca es la perseverancia. Y quien elige, para ustedes la nueva generación, la juventud que se está levantando en diferentes ministerios, quien elige el camino somos nosotros. Exacto. Y nuestro consejo es que elijas el camino, ¿cuál? De ser auténtico, de ser genuino, de ser tú mismo, ser tú misma. Porque lo que le funciona a J7 no me funciona a mí. Nosotros colaboramos juntos por años, pero la forma en que él evangeliza no es necesariamente la misma que yo evangelizo. Yes. La forma en que él pastorea no es necesariamente la misma forma que yo pastoreo, aunque tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu y la misma palabra. Así es. Y él sabe por sí mismo que lamentablemente, ¿verdad? Vemos que hay mucho copy-paste. ¿Por qué? Porque es más fácil copiar e imitar, pero no va a funcionar. Y te va a traer frustración. Y el enemigo es loco que nosotros nos vayamos detrás de ese camino. De trates de copiar, imitar lo que aparentemente funciona. Digo aparentemente, ¿por qué? Porque la canción que hizo Redimido, a él, como Dios lo inspiró a él, le va a funcionar. Yo trato de hacer una igual, no me va a funcionar. Las experiencias que los tuvo fueron de él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que le gusta tratar con gente auténtica y genuina. Pues, continuar ahí. Sí, en donde vemos que el desarrollo de cada persona, como tú dices, sean desarrollados y construidos en la intimidad por el alfarero. Yeah. Cada pieza que se construye, yo que soy artesana, cada pieza se me puede dañar de diferentes maneras. Y yo tengo que buscar la solución de una área trabajarla con una y otra área trabajarla de otra manera. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Con cada uno de nosotros se expresa diferente y actuamos diferente a lo que Dios quiere moldearnos. Antes de continuar, el ser original, mira, lo que a Gigi Ávila le funcionó por años siendo un hombre de Dios, nunca más se levantará otro Gigi Ávila. No hay otro Billy Graham, no hay otro Jorge Rashki, no hay otro Pablo, apóstol Pablo. Y eso es importante, que la Biblia nos registra la diversidad de apóstoles, de profetas. Profetas llorones, profetas que no estaban fácil cuando hablaban su palabra. O sea, y eso es bien importante, porque si no seremos ambivalentes. Y en uno de los chanteos del pastor se dice que no te enfoques en agradar la multitud. Yeah. Y para consejo para los que tienen ministerio, la juventud especialmente, que es la próxima generación, sea auténtico, lo que Dios te indica hacer, hazlo. No necesariamente porque tú estás rodeado de gente que danza, tú dices, yo no siento ninguna inclinación a danzar, pues no tienes que danzar. Yeah, Yo sí, siento una inclinación a hacer grafitis con versículos bíblicos, hazlo. Exacto. Yo sé que esto los religiosos no lo van a aceptar, pero volvemos a lo mismo, no te enfoques a agradar la multitud. Lo que Dios te indique hacer, ya sea cortometraje, película, ya sea graffiti, ya sea pintura. Una vez yo me encontré en el Town Center aquí en Mayagüez, cuando era Pura Vida allí, un caballero que me impresionó la forma que evangelizaba. Él bien radical, yo sé que los religiosos lo cogerían y lo apedrearían, pero yo dije, wow, él se dedicaba a hacer pinturas inspiradas por el Espíritu de Dios. Pintura que una vez me comenzó a explicar, yo dije, wow, él me explicaba que él hizo una oveja blanca y como un pastizal y ovejas negras. Y él llevaba esas pinturas, él tenía un Volkswagen de esta guaguita que usa los surfers, ¿cómo que se llama eso? La Volkswagen larga. Pues él se iba con eso, La Volky. la Volky.
Y él le gustaba irse a las playas. Y él cogía, abría la guaguita y ponía las pinturas afuera. Y eso la gente le preguntaba de toda lengua, nacionalidad. Y él tenía diversidad de hablar en diferentes, ¿verdad?, lenguajes. Y él explicaba y le evangelizaba con las pinturas. Que cualquier persona lo juzgaría porque fue a dónde? A la playa, a lugares turísticos. A llevar el evangelio de una forma diferente. estratégica. La sociedad y también aún los religiosos no aceptan lo diferente. No están de acuerdo con lo diferente. Pero Dios rompe uno de los evangelios rompiendo lo que era normal o rutinario o original, que el papá de Juan el Bautista, Zacarías, estaba en el templo, era sacerdote, pero Juan el Bautista, siendo su hijo, no estaba en el templo y no era sacerdote, era profeta. Pero mira esta otra historia. Hoy juzgamos eso, pero no sabemos cómo una persona puede aprender el evangelio, porque todo el mundo tiene una capacidad diferente mentalmente. Pero esto no es de ahora. Esa expresión que tú me estás diciendo no es de ahora. ¿Qué hizo Lutero? Lutero, tanto que hablamos de él, ¿verdad? Uno de los reformadores más grandes. ¿Qué hizo Lutero? Que cuando no podía comunicarse con la gente que no tenía lengua o jerga o facilidad de hablar o entender, Sí. ¿qué buscaba? Pintores y pintaba en la pared. Sí. ¿Ves que el mismo espíritu que es creativo por décadas y siglos ha usado diferentes maneras a través de diferentes hombres? Ahora, lo importante aquí es, para llegar otra vez a lo de los caminos, que tú entiendas que tú tienes que elegirse el original que el Espíritu Santo te está ministrando. Yo escuché en estos días un testimonio, que yo creo que te lo conté a ti. Esta dama había estudiado, Lenguaje de señas. pero ella no veía cómo usarlo en su vida. Entonces, en las cosas de Dios, ella termina mudándose a un estado donde hay mucha cantidad de gente que habla con lengua de señas. Pues ella entonces empieza a sentir de parte de Dios, de contactarse con una comunidad en las redes sociales de gente que habla con lengua. Y ella empieza a hablarle y comienza a fluir. Y de momento Dios le ministra, tú nunca aprendiste eso para dejarlo engavetado. O ¿Sabes cómo fue que lo hizo? Porque una persona de lengua que no era cristiana le pregunta, yo quisiera entender qué predican en las iglesias y qué cantan, porque yo los veo a ustedes contentos, a emociones, pero yo no entiendo, yo no sé qué te están haciendo allí. Ahí Dios le abrió la oportunidad de su ministerio. Yo no sé hablar en lengua de mano, pero ella sí. Y comenzó ella a dedicarse a predicar el evangelio a través de señas. Entonces los pastores que la pastoreaban vieron la visión y ella canta todas las alabanzas y predica todo el sermón. O sea, se lo interpreta el pastor o el ministro y toda la audiencia de habla en lengua señas así se sientan a verla y obviamente a disfrutar. Y yo dije, ¿sabes qué? Hay que elegir. Tú eliges. ¿O eres original o eres copia? Más de lo mismo esta sociedad no necesita. Por eso es que la Casa de los Valientes no es copia, es original. Por eso es que muchas veces no nos van a entender. Quizás el ritmo que elegimos, la letra que elegimos, el flow que elegimos, los lugares que grabamos que elegimos, la forma en que nos expresamos, las cosas que decimos. Muchas veces no nos van a entender porque somos originales y yo sé que toma tiempo, persistencia y perseverancia, la aceptación de cosas nuevas y originales. sí. Así que lo otro que habla de Jesús, el único que puede construir, el único que puede darte una autoestima y una identidad auténtica y genuina, intocable, es Jesucristo. Sí, sí. Pero eso no ocurre solo en los cultos. Eso ocurre en la intimidad, tu relación con el Dios viviente, en una comunión diaria, en oración, en estudio de la Escritura, en meditación de la palabra, en alabanza y adoración tuya propia con Él, en el constante comunicación con los hermanos, poniendo la palabra a fluir. Te estoy dando todas las herramientas que a mí me han funcionado. En esa dependencia de la guianza y de la gracia de Dios, en la meditación de la Escritura, en ir a ver predicaciones de hombres y mujeres que son genuinamente usados por Dios. No solamente talleres de líderes que son usados por Dios. Todas estas cosas, el complemento, el grupo de cosas que Cristo va a desarrollar en ti, una identidad propia, una identidad y un diseño propio, una originalidad propia. Si no pasa eso, pues somos ambivalentes. No ha pasado, yo lo vengo hablando y lo voy a volver a repetir. La gente es inconstante y ambivalente, emocionalista, sensacionalista y sentimentalista. El mismo que hoy ve esta entrevista y se levantó alegre y contento,
nos da un like, nos dice tremenda palabra, mañana se levanta triste, enojado y va a buscar un objetivo en cual desquitarse, se desquita con nosotros. Porque así es el ser humano. El ser humano se levanta irritado, enojado y yo entiendo que tenemos, ¿verdad? Somos cambiantes, pues mañana me levanto y lo que hoy me gustó, mañana no me gustó. Sí, así son. Por eso es que mi consejo es que sea Jesús quien determine cuál es tu estandarte, cuál es tu diseño, cuál es tu identidad. Para que así el hombre que hoy te aplaude y mañana no te aplaude, no te turbe. Sí, no, es algo, es una cuerda fina, ¿verdad? Uno de los temas de cuerda fina, ¿verdad? Que yo tomo mucho. Una de las cosas, ¿verdad? Y voy a añadir esto porque fue algo que me pompió mucho. Fue mi esposo en una de las predicaciones que él estaba haciendo. Y le estaba exhortando a la gente que ir a la iglesia no es tan solo llegar y ya, sino que hay unos ejercicios espirituales en tus secretos, en los tiempos que tú no estás con tus hermanos congregados, que tú tienes que seguir. Y eso es más importante. Es como ir al gym, él me estaba explicando, es como ir al gym. Tú vas al gym, alzaste pesa, pero cuando sales no tienes una buena dieta, no sigues haciendo las cosas como debes, no tienes un descanso, no tienes diferentes cosas que se supone que un entrenador te vaya llevando. Perdiste el tiempo. Exacto, perdiste el tiempo porque el músculo no va a hacer nada. Se relajó, hizo ejercicio y ya. Cuando nos notamos en la forma espiritual, ahí vemos y decimos, ok, tampoco hiciste nada. Perdona que te interrumpa, ¿tú sabes cuánta gente hay en el cuerpo de Cristo, la iglesia, sin identidad propia? Que no son originales, que no tienen un diseño, no saben cuál es su propósito. Y están ambivalentes y como el que anda sin ver, buscando dónde agarrarse para ver quién soy a través de lo que el hombre opina, lo que dice el hombre, de los gestos de los hombres. No lo vas a encontrar en los hombres. Y nosotros somos pastores por la gracia y misericordia de Dios, que colaboramos con nuestro pastor Isaías, que le mandamos saludos y que estamos agradecidos por su vida. Y nos damos cuenta que pastoreamos a veces ovejas que no saben para qué existen, que están sin identidad, sin norte, que no son originales. ¿Tú sabes qué? Cuando tú no tienes una identidad y un diseño de parte de Dios y un propósito de parte de Dios, ¿tú sabes qué también sucede? Cuando yo veo tu crecimiento, te envidio, te critico, te ataco. Eres mi hermano, pero te ataco porque creo que tú eres algo que me amenaza. Y no me amenaza. Mira, lo que Dios... Yo llevo diciendo esto todas estas entrevistas. Lo que Dios tiene para Pilof no lo tiene para mí, pero lo que tiene para mí no lo tiene para ella. Habrá gente que se identificará con Pilof y conmigo no, y eso a mí no me molesta. Para eso Dios nos da diferentes carismas y personalidades y dones y talentos. Jamás la gente que Gigi se ganó se la ganó Rasky. Porque volvemos otra vez. ¿Qué dijo Pablo? Me hice, ¿qué? Judío con los judíos. Yeah. Pero, yo no tengo que ir a agradarle a una persona de una manera y expresarme de una manera para yo caerle bien a esa persona, porque no somos un billete de 100, ¿verdad? Los boricuas hablando. Mira, inclusive, imagínate si la tendencia de los hombres es identificarse con un hombre, que esto nos debe hacer libre a los que tenemos un liderazgo o vamos en pos de un liderazgo, un ministerio, que es la iglesia de Corintio. Yo creo que para mí toda la iglesia de Corintio debía haber dicho somos de Pablo, porque el apóstol Pablo es el duro, pero no pasó así, amado. Pablo dijo, ustedes son carnales. Porque unos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pedro, otros dicen que son míos, otros dicen que son de Cristo. 4 grupos de personas en una iglesia identificándose con 4 diferentes personas. Y eso ocurre en todas las congregaciones. Eso va a pasar en todas las congregaciones. Y si no superamos eso, y tú sabes lo que pasa, yo voy a decir esto, hay gente que va a tratar de encontrar, los que se identifican con J7 van a tratar de encontrar a J7 en mí. Y te tengo que decir que estás bien desilusionado, eso no va a pasar. Y para ti, la gente tratará de encontrar o buscar en ti lo que encontró en un siervo, una sierva que le ministró. Negativo, tú tienes algo diferente. ¿Sabes cuánta gente intenta encontrar al pastor Isaías en mí? No lo van a encontrar nunca, somos poros opuestos, bien diferentes. Él y yo somos bien diferentes, andamos juntos. Pero, ¿qué yo quiero decir con esto? Si tú maduras y creces, yo he aprendido a diferenciar eso. Yo no trato de encontrar al pastor Isaías en él, ni el pastor José en pastor Isaías. Pero a los dos los honro, los Dios los usa para hablarme. Pero eso no todo el mundo alcanza esa madurez. Y pues lamentablemente en la iglesia lo vemos y en el mundo, gente tratando de encontrar... otra cosa, para terminar esto. Es importante. Para la humanidad que no va a escuchar, que no le sirva a Cristo. No trates de encontrar a Jesús en mí, porque ese es el problema. Yo sigo siendo un ser humano imperfecto. Y si tú estás tratando de ver
que yo no cometa ni un error para creer en la existencia de Cristo, pues tengo que decirte que eso contradice la Biblia totalmente, porque a quien Jesús escogió fue a lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y poderosos. Entonces, con mucho respeto, yo llevo andando con J7 muchos años y yo he visto muchos defectos en él, como probablemente él lo ha visto en mí. Pero tú te crees que eso a mí me ha desilusionado de Dios, que yo he dicho, por eso es que yo no le sirvo a Dios por X y cosas que J7 ha hecho o hace. No, él no tiene que ver nada con Dios. Excusas baratas. Igualmente con Pilof y ella conmigo. ¿Cuántas veces quizás nos hemos visto Ari y decimos, esa área me desilusiona de él o de ella, ese no se parece a Cristo? No, y que nos hemos confrontado una Hemos tenido situaciones, pero yo no estoy buscando un hombre o una mujer perfecta, porque Claro no existe. no. Una iglesia perfecta no existe. Un ministro perfecto no existe. El que murió en la cruz fue Cristo. ¿Qué nos dice la palabra que somos cuando nosotros creemos en el Señor? ¿Somos qué? Hermanos. Hermano en Cristo. ¿Y qué hacen los hermanos todo el tiempo? Tienen sus situaciones, sus goces, sus peleas, sus discusiones. Eso- Que los hermanos no van a donde los papás y le dicen, mira, fulano está haciendo esto y Claro, aquello y lo todo- otro. todo Eso eso. siempre va a pasar, porque eso va a nunca está nadie conforme aquí en la tierra. Mira, con mi mismo pastor lo digo con mucho respeto. El Señor me ha permitido ver sus debilidades humanas, pero eso a mí nunca me ha desilusionado de Dios. No. Y yo no he luchado como excusa. Yo me voy a ir del ministerio porque yo he visto todos los defectos, tanto que Dios lo usa y tanto que ¿verdad? Trae unas prédicas poderosas, pero mira sus no. Esos son excusas baratas. Dios escogió vasijas. Sigue siendo Frágiles. nuestro Padre espiritual. Pablo dijo, gracias, porque no pierde su posición en Dios, No. ni tampoco pierde que le demos honra por sus defectos. No. Pablo mismo dijo que él era una vasija frágil, que lo que él cargaba era la excelencia del poder. Y pues quería aclarar eso, porque probablemente en esta entrevista la gente la va a poder estar viendo y puedes encontrar, mientras estamos siendo entrevistados, defectos en lo que decimos, en cómo actuamos, lo que nos pusimos, defectos en que no anunciamos o dijimos algo que no debimos decir. Pues yo tengo que decirte algo, gusto o no, yo no estoy aquí para agradar a los seres humanos ni las multitudes. Yo estoy aquí para exaltar la palabra de Dios. Estas entrevistas son para exaltar lo que Dios ha hecho en nuestra vida hasta el día de hoy. Que faltan muchas cosas, seguro que sí. Pero el que determina lo que falta es Dios, no el hombre. El que determina mi nivel de madurez es la palabra, no el hombre. Y menos un hombre carnal. Un hombre natural que no percibe lo espiritual. Así que nada, con eso quería... Aquí entrando ahora en la parte de J7, en donde has expresado prácticamente, ¿verdad?, todo el chanteo de él, en donde nos dice que ninguno tome en poco tu juventud. Sé ejemplo en fe, amor y actitud. Sé dependiente de Dios y su virtud, y no te desenfoques en agradar la multitud. No construyas una vida solo en apariencias, testifica experiencias y vivencias. No ocultes el fracaso ni las consecuencias, son las que nos muestran la verdadera esencia. Ya prácticamente, ¿verdad?, han desarrollado un poquito sobre ya ese tema, ¿verdad?, sobre no agradar a la multitud. La misma palabra que nos dice que no tomen en poco nuestra juventud, y donde yo quisiera que tú me expliques por qué dices no ocultes tus fracasos y tus consecuencias. Antes de llegar ahí, ¿verdad? Me gustaría complementar algo que Jesús dijo. Claro. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Oh. Yo vengo a buscar los enfermos. Y Por nosotros eso- estuvimos bien enfermos. Por eso es que aún yo tengo enfermedad en mi vida. Oh. Aún perseverando con el doctor. Porque tú no vas al doctor simplemente para que te sane una vez. Hoy te sana tal vez de un catarro, pero mañana tienes un problema de la vista. Por eso hoy tú tal vez puedas estar viendo una falla en mí, que es una enfermedad que traje y el Señor me la sanó. Pero ahora todavía faltan otras cosas que están, sí. que mientras los estudios se van haciendo con profundidad, Él va encontrando otras enfermedades. Sí. Porque si tú te fijas, cuando vamos a tratar de buscar, por ejemplo, el cáncer que consume al hombre, empiezan con un análisis de sangre y ahí no sale. A veces no sale. Hay que hacer estudios Y hay mucho que más ir profundos. profundizando y toma tiempo. Y aún el cuerpo se sigue deteriorando. Toma tiempo de ir a la sala. Pero entonces yo no me puedo quedar a decir, ese doctor no sana. Ese doctor no sabe lo que hace. No cumplo mi expectativa.
porque no ha sanado desde una vez y por todas las cosas. Eso no es así. Porque la Biblia dice: el que empezó la tan buena obra, la terminará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta hoy o hasta que Él venga? Hasta que Él venga, Dios va a estar tratando con nosotros. Oh. Pero aquel que no ha tomado la decisión de ser tratado, corre el riesgo de que se sienta a ver cómo otros sanan. Y entonces eso es lo que despierta, decir, todo el tiempo como el del estanque de Betesda. El del estanque de Betesda podía haber sido sano al instante que Jesús le preguntó, pero sacó una estuvo lista. 38 añitos ahí sentado. Una lista de excusas. Sí. Le presenta. Y esa lista de excusas al Señor no le interesa. Le interesa que tomen la decisión. Así que pensamos que porque nosotros tengamos una excusa, Dios la va a aprobar. No. Él no prueba las excusas. No hay excusa. Ni a Moisés, a nadie. Él le cogió excusas. Si no hubiera escrito en la Biblia, excepto estos que están por esta área, Ni Jesús excepto mismo estos pudo. porque están por esta Ni área. Jesús mismo pudo servir una excusa. Porque Él dice en ese Getsemaní: Señor, no hay otra forma. Ajá. Pasa de mí esta copa. Sí. Y Dios le dijo: no, es de esta manera. Jesús mismo tuvo que aceptar la voluntad de Dios Padre. Él viniendo a cumplirla. Por eso es que a mí realmente quería traerle esa colación, porque Jesús fue bien claro contra los fariseos que se creían que estaban por encima de los demás. Y cuando tú te crees que tú estás por encima de los demás, tú no tienes necesidad de médico. Oh, pero hay otras áreas que necesitan medicación. Pero déjame a mí con la necesidad y la dependencia de mi médico. Yo tengo un médico de cabecera que se llama Cristo, que todavía sigo perseverando hasta que Él encuentre hasta lo más último de mí. Hasta el último día. Para que nos saque la última Y si llaga. muero en sus manos. Muero en unas manos seguras. Respecto a lo de no ocultar nuestras debilidades Consecuencias. y consecuencias, la Biblia, Dios mismo expone a su hombre, al hombre que es conforme al corazón de Dios, Dios lo expone y no oculta ninguno de sus fracasos ni sus consecuencias. Porque aquí es que nosotros vamos a exhibir realmente quiénes somos. Cuando tú estás en medio de las consecuencias y tú sigues adorando a Dios, tú te conviertes en un adorador. Tú no puedes decir que tú eres un adorador y cuando te llegan las consecuencias tu actitud cambia. Tú retrocedes, mengua. Entonces tú no eres un adorador. Eres un cantante Fisher Price. ¿Eh? Por eso es que cuando tú enfrentas las consecuencias y sabes que todo el mundo está siendo testigo de tus consecuencias y tú sigues con tu convicción, tu posición y nunca la abandonas, tú te conviertes en un adorador. Y eso era lo que modelaba David. Oh. Por eso es que después vemos que el ciego Bartimeo puede clamar: Hijo de David. Y pudo Jesús detenerse. Pero muchas veces quieren la pompa y el platillo, realmente sin pagar un precio y mantener un carácter y tener una identidad firme. Que no pueda venir cualquier viento de doctrina o cualquier, ¿verdad? Yo digo viento de doctrina, cualquier vientecito que sopla el diablo, te quiere sacudir y tu autoestima baja. No podemos vivir de esa manera. Por eso es que nosotros dedicamos esta área, como decía el pastor Lenny, nosotros la escogimos. Porque realmente la nueva generación es algo bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros no tuvimos en esta área alguien que estuviera dispuesto a impulsarnos, a caminar con nosotros juntamente aquí, a darnos sus tips. Nadie se nos acercó a eso. Que esos son los dos chanteos. Nuevamente herramientas, equipando a la nueva generación, que vas a pasar por todo lo que nosotros pasamos y que tuvimos que hendernos las rodillas, hendernos la chiva, hendernos los codos, rompernos los brazos. Y ahora lo que estamos dando en esos dos chanteos, cuando tú escuchas la canción, es aquellas cosas que te van a ayudar a ti a una gringola ministerial, un norte. No construyas tu vida solo en apariencia. Nosotros tenemos que ser de una pieza. Yo no puedo ser, yo antes, ¿verdad? Siempre lo testifico, yo tenía más vidas que un gato. ¿Por qué? Porque yo ante mis amigos tenía una vida.
Ante mi esposa tenía otra vida. Ante mi madre tenía otra hija, otra vida. Ante mis hijos tenía otra vida. Ante tus hermanas que los otros días se enteraron otras cosas de ti. Que ellas decían, yo nunca vi eso en ti. Porque tenía y trataba de ocultar todas las cosas y trataba de proyectar una imagen según al público, según a la gente que me acercaba. Y nunca pude tener una buena identidad. Pero ahora en Cristo soy el mismo en mi casa, soy el mismo en el culto. Sí, por eso no construyo una imagen conforme a la audiencia, conforme a la gente, conforme a donde yo me encuentre. Yo sigo siendo el mismo en todos lados. Y eso es lo que yo te aconsejo. No trates de construir algo para que la gente se vaya en pos de ti. No trates de construir algo para que la gente se agrade de ti, para ganar favor ante ellos. Primero construye, ganar favor ante Dios y luego las otras cosas van a ser añadidas. La gente sola se va a ir colocando conforme a lo que Dios va haciendo contigo. Y ellos van a ver que dice, es necesario que yo me nutra porque ese proceso yo lo pasé y yo veo que Él lo pasó. Por eso es que tenemos que mantener nuestras convicciones afirmadas y solidificadas en el Señor, porque en el momento que venga el zarandeo, en el momento que venga la situación, la gente va a estar viendo. Porque queramos o no, hoy en día, tú no tienes que ser artista, tú no tienes que ser predicador, tú no tienes que ser una persona de posición para ser una persona pública. Para tener una imagen pública, porque ya todo en Facebook la persona actúa como si fuera un artista. Todo se trata de una imagen pública. Y por eso no necesitamos tener posición ni nada, porque todos actuamos. Todo lo que tú expongas, eso es lo que la gente también piensa que tú eres. Claro. El hecho de tener la oportunidad a la gente de tener acceso a ti en estas redes sociales, estás expuesto ¿a qué? A la crítica, al señalamiento, a ser ambivalente por las multitudes. Eso es inevitable para todo el mundo. Claro. Entonces, pues yo me voy a limitar de subir algo que me edifica, porque pienso, porque digo, esto le puede hacer daño a fulano. El segundo día que voy a predicar en el residencial, luego de haber tomado la decisión de obedecer a Dios, allí Dios me envía a poner una canción que yo sé que iba a sacudir a una persona, pero tenía que hacer dos cosas. Sabía que podía volver a refrescar una imagen de lo que ella vivió, que fue duro. Yo no se lo ¿verdad? Se lo deseo a nadie. Pero yo tuve que tomar la decisión entre ponerla o no ponerla. Y cuando vi los resultados, otras personas dijeron era necesario. Y no por lo que ellos dijeran, yo simplemente hice lo que Dios me mandó a hacer. Podía afectarle a uno, podía no gustarle a otro, o simplemente no le iba a gustar a nadie. Pero yo sé que Dios me envió. Yo sé que Dios me llamó a hacer eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar certeramente. Por eso esto no se construye solamente llegando al culto. Nosotros afinar nuestro oído y nuestros pasos hacia la voluntad de Dios, realmente les digo, no es nada fácil. No es nada fácil. Pero la realidad es que esto no se construye solamente llegando a un culto. Se construye en los secretos, como decía el pastor Lenny, el consagrado. Se construye nosotros intimando con Dios, teniendo una relación, conociendo. A mi hijo, si yo no interactúo con él, yo no termino de entender a mi hijo. Simplemente yo me siento con él, sentar con él a la mesa y ya está. Sí, porque pensamos que porque son nuestros hijos, ya los conocemos. Pero a veces no conocemos esa identidad y las cosas que ellos desean. Ni lo que le está afectando, ni lo que le falta. Exacto. Estará recibiendo las instrucciones bien. Porque yo veo que yo lo mando a hacer algo y él hace otra cosa. ¿Ves? Estará recibiendo las instrucciones bien. Y eso es importante que nosotros lo pongamos por práctica. Ahora paso otra vez, ¿verdad? Con el consagrado, aunque quiero que los dos me hablen mucho de esto porque es bastante bíblico, ¿verdad? En donde en el chanteo tú me expresas, te aconsejo
Que sigas consejos. Que el que no sigue consejos no llega viejo. Que eso es un refrán que nosotros muchas veces, yo creo que a diario, se lo decimos a nuestros hijos. No te enfoques en ser el primero. Yo me voy a detener ahí porque, aunque ¿verdad? Esa no era una de las preguntas que tenía, pero no te enfoques en ser el primero. Primero que nada, el primero es Jesús. Y cuando vamos a las leyes establecidas por Cristo, esto es una de las enseñanzas más maravillosas que Jesús dejó para nuestro bienestar, para romper con esa tendencia, porque eso es un deseo de la carne pecaminoso de querer ser el primero. Aleluya. O sea, se forman quejas por querer ser el primero. Wow. Hay divorcios por querer ser el primero. ¿Quién tiene la razón? Hay peleas entre hermanos por querer ser el primero. Se rompen ministerios. Hay muchas cosas que suceden por causa de querer ser el primero. Pero Jesús le pasó con los apóstoles. Los apóstoles estaban murmurando y entre ellos diciendo, ¿y quién es el primero? ¿Y quién es el mayor? Pero Jesús nos dio el ejemplo más grande. Él no habló. Porque a veces la enseñanza más grande es la que tú haces sin hablar. Y Jesús no habló. Jesús se tiró al piso, se quitó la toalla, el manto y comenzó a lavar los pies de los apóstoles. Y con eso les dijo, después que le lavó los pies, mira, esto es sencillo. En la tierra los gobiernos a costillas de otros alcanzan el primer lugar. El gobierno, haciéndole daño a otros, van y alcanzan el primer lugar. Por guerra se alcanza el primer lugar entre los gentiles y los del mundo. Pero en el reino no es así. En el reino es de esta manera. El que quiera ser primero sea el último. El que quiera ser el mayor sea el menor, que sea servidor de todos los demás. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Pero cuando tú aplicas eso a tu vida, tú que me estás oyendo, la Biblia dice que el que se humilla, Dios le exalta. Usa una plataforma bíblica bien poderosa. David estaba en el anonimato, pastoreando ovejas de su papá. Todos los hermanos, incluyendo el papá, lo menospreciaban. Ese era el trabajo más vergonzoso, más bajo. Eso era como ser el último en la familia. Pero humanamente lo veían último, pero en el cielo era primero. Wow, así mismo me expresa. Dice, más bien busca el reino de Dios primero. Que lo demás llegará como crece el pelo. David estaba brindando un servicio incondicional en el cuidado de las ovejas que hasta su vida dio de su papá. Y mientras él hacía eso, así es que se busca acá. O sea, es que no te enfoques en ser el primero de primera instancia basado en la carne. Voy a competir contra Pilos, contra J7 para ser yo el primero. Vas a competir contra los hermanos, contra los ministros, para buscar tener los más seguidores. Eso no va a servir, eso no sirve. Ahora, cuando tú te enfocas en primero buscar el reino de Dios basado en el servicio que tú brindas incondicional para otro, como por ejemplo, yo estaba contando a J7 ayer que estamos en Yauco en una escena grabando un video para nuestro hermano John. Y en esa escena, una de las hermanas que estaba allí, que hermana en Cristo, trajo a su nene. Y ella salía danzando y no tenía quien se lo cuidara. Así es. Yo se supone que estuviera, humanamente hablando, en cuestión de filming y grabando. Pero cuando ella me dijo, ¿tú te puedes quedar con mi nene? Yo no conozco al nene, yo no interactúo con el nene. Yo dije, claro, porque estoy brindando un servicio, que quizás ese servicio nadie se dio cuenta, que no va a recibir aplauso ni pompa, que no voy a recibir comentarios, pero me quedé con el nene pequeñito de 2 añitos, y sabes que se quedó al ladito mío, y para mí yo estaba brindando un servicio. Ante los hombres quizás, mira, Babysitter. pero babysitter, pero en el cielo, ¿sabes cómo me veía? Número 1. No hay nada que ponga a Dios en agrado que un hombre o una mujer que sirva incondicionalmente y no mire lo que está haciendo. Wow. Así que no te enfoques en ser el primero. Más bien, busca el reino de Dios primero. Que estabas ayudando a una hermana en Cristo a ella poder cumplir con sus dones y talentos y ella poder darle eso al reino mientras tú estabas tranquilito con su hijo. Te va a venir el ataque de querer ser el primero. Es una tentación muy fuerte. Pero ¿sabes cómo puedes romper con eso? Te voy a dar mi consejo. Enfócate en servir. Wow, sí. Sé el menor, sé el último. Sí, Cuesta, sí. Hay que morir al yo. Sí, no es fácil. Porque ser el último y ser el menor conlleva que muchas veces te pasan por apercibido. Sí. Como David hacía las cosas en anonimato, pero no pasaba en el cielo por apercibido. Porque cuando llegó el momento del cielo de mandar a llamar al hombre que servía último y en anonimato como el menor, Dios los puso
con Goliat, que fue la catapulta, la plataforma para sacar a David de ser el último a ser el primero conforme al tiempo de Dios. Eso es que yo me quedo tranquilo, porque yo me doy cuenta que, y yo lo he vivido, mientras yo me encargo de hacer aquello que mucha gente puede considerar insignificante, eso no tiene valor, eso no tiene likes, ni comentarios, ni aplausos, ni seguidores. Dios no es sordo, ni ciego, Él lo está viendo, y el que se humilla, Dios lo exalta. No, y que estas cosas las decimos ahora públicamente y son en forma de testimonio, porque mucha gente dirá, pero mira, lo expresas aquí. No, es en forma de testimonio, porque a veces hay otras personas que se están sintiendo cohibidas, hay otras personas que no están entendiendo su servicio, y eso es algo en lo que podemos ayudar. Nos dices también que eso fue lo más que me chocó, en donde nos dice: a las emociones y ansiedad ponle freno. Que no se trata del que corre ligero, que te dé el ritmo y el molde, el alfarero. ¿Por qué mencionan las emociones y la ansiedad ponle freno? Eso es uno de los peores enemigos que tenemos todos los seres humanos. Y las emociones, no controladas por el Espíritu de Dios y la Escritura, son traicioneras. Porque nos llevan a tomar decisiones muy aceleradas, muy precipitadas, a la ligera. Y las emociones, aún los que vamos creciendo en el ministerio, fuimos víctimas de los que Dios nos llama, nos entrega un ministerio, pero no nos vemos funcionando en él. Y para nosotros no hace sentido, y queremos eso, la varita mágica de Harry Potter, que Dios te llamó al pastorado, pero no tienes ovejas para pastorear. Dios te llamó a predicar, pero no hay plataforma para predicar. Y eso produce ansiedad y emociones. Y nosotros tenemos que aprender a ponerle freno. Y el que nos dé el ritmo sea el alfarero llamado Cristo. Porque nosotros nos gusta trabajar en el crono, pero Dios trabaja en el Cairo. Mira, yo no sé si voy a testificar esto. Dios me entrega el liderato de jóvenes. Y solamente un día, un culto, yo pude ir y predicar a los jóvenes. Todas las demás reuniones, no sé por cuánto tiempo, yo trabajaba un turno de noche y yo nunca podía estar en los cultos de jóvenes, pero era líder de jóvenes. Y eso yo no te lo niego, eso a mí me produjo ansiedad y mis emociones fueron trastocadas a niveles que yo le dije al pastor Isaías: yo no entiendo para qué Dios me puso en el liderato de jóvenes si yo no puedo ser líder de jóvenes, siempre estoy trabajando. Y él me dijo: tranquilo, Dios sabe lo que hace. Entonces, es importante nosotros tener esa confianza de que el alfarero es el que nos da el ritmo. Si nosotros entendemos que Dios está en control de todos los sucesos y eventos de nuestra vida, y quien nos llamó es el que prepara nuestra agenda, y Él es el que sabe en qué tiempo es que nos va a poner en X o Y plataforma. Y somos nosotros, morir al yo, que tenemos que ponerle freno a las emociones y ponerle freno a la ansiedad. Créemelo, no es nada fácil. Por eso es que estamos desde ahorita hablando de la intimidad con Dios, porque ahí es que tú pones la carne a sal. Tú llevas la carne como Jesús al Getsemaní. Getsemaní es tipo de una prensa. Cuando tú tienes una relación íntima con Dios, tú vas a solas con Dios y le dejas a Él todas las cargas y le dices: me siento ansioso, afanado. Eres honesto, honesta. Jesús le dijo, en la carne de Jesús, hablando en Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa es la carne tratando. Pero el Espíritu habló y dijo: pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Si nuestro hombre interior, nuestro espíritu no está alimentado y fortalecido, va a ser nuestra carne que nos domina, y nosotros fuimos víctimas de eso. Las emociones y la ansiedad nos tenían yendo con el pedal pasta abajo o al revés, con el freno puesto. ¿Ves que no hay un ritmo correcto o cuerdo cuando nosotros queremos tratar con ellos? Pero con el Espíritu Santo, Él es el que te da el ritmo correcto. Es algo, ¿verdad?, que seguimos diciendo, es una cuerda fina en la que si nosotros no estamos apercibidos, en la que si nosotros no buscamos verdaderamente del Señor, podemos cometer muchos errores. Y por eso, ¿verdad?, se le expresa eso a los jóvenes. Y no tan solo a los jóvenes, los que también, nueva generación, nos expresamos a que los que también están llegando a los caminos. Al ministerio. Porque no todos, ¿verdad?, son jovencitos de unas edades menores que nosotros, sino que también están entrando al ministerio y que también han tenido que estar en posiciones ya de incomodidad, posiciones en donde han tenido que pasar diferentes fracasos, diferentes cosas, que de una vez ellos dicen: ya, esto no va a funcionar, Dios dijo eso, pero para mí eso no es.
una de las testimonios, ¿verdad? Que siempre me lleva al pastor Isaías es porque pues nosotros somos líderes y cuando nosotros fuimos llamados al liderazgo, decíamos como que yo no tengo esas cualidades y aún todavía lo seguimos diciendo porque somos imperfectos. Nosotros no venimos aquí con hipocresía porque nosotros somos imperfectos. Y algo que él remarca casi siempre es que cuando Dios lo llama a él, hay diversas personas que lo llaman a lo mismo y era a la predicación, a que se comiera ese rollo dorado, ¿verdad? Y en los sueños, en diferentes áreas, cómo personas fueron utilizadas para decirle que él iba a ser un predicador. Y él decía, yo ni sé leer, yo no me atrevo a hablar con nadie. Yo no tengo eso en mí. Y cómo él, poco a poco, Dios mismo fue moldeándolo y sacándole todo lo que no tenía que utilizar, los miedos, que todavía eso están, porque para nosotros el día que no nos paremos allá al frente temblando, ese día sabemos que el Espíritu no está con nosotros. Porque si nos paramos allí confiando en nosotros, lamentablemente eso estamos en la carne. Pero cuando verdaderamente nosotros sentimos el Señor, cuando vamos a hacer algo que nos entra ese frío olímpico, ahí decimos, ok, así sea ese minuto antes de coger ese micrófono, ok, Dios, tú estás aquí. Y es algo, ¿verdad?, bien bonito. Y yo quiero cerrar, ¿verdad?, con que ¿qué otra cosa ustedes quisieran decirle a esa nueva generación, así como nosotros lo hemos recibido de estos grandes exponentes que recientemente ahora es que hablan las consecuencias que pasaron, sus testimonios en la música, aún también cómo habla Rasky, sus experiencias, cómo hablaba, porque todavía a través de sus predicaciones nos sigue hablando el Señor, Gille Ávila. ¿Cómo ustedes pueden expresar que aunque ha sido duro el camino, aunque nos hayan llamado hipócritas, aunque nos hayan llamado mentirosos, aunque nos digan, mira para allá, ellos se creen ahora algo, yo ayudé ahí y no me no me agradecen o algo, porque es algo que nosotros hemos ayudado, ¿verdad?, a diferentes personas y no hemos querido nada a cambio porque hemos crecido en el cristianismo. Y hemos visto que cuando a nosotros en la tierra nos cierran, en el cielo están hablando de nosotros. Y eso es algo que eso es lo que nos llena. ¿Qué experiencia? Una vez estábamos con un hermano en Cristo, no voy a decir el nombre, donde estaba hablando que unos jóvenes estaban dolidos porque cuando ellos fueron a otro lugar a ministrar, ellos no fueron bien recibidos, la gente ni los aplaudió, la gente no los reconoció y aún incluso estaban molestos porque ellos no iban a volver al lugar. Que es algo que nos marcó, porque nosotros hemos aprendido que al principio del caminar sí nos dolía eso. No hablaron de mí, no hicieron nada. Esta nueva generación que estamos hablando ahora, cuando entran a los caminos, quieren que todo sea expuesto, quieren ver que hablan de mí. Y es algo que los puede derrumbar. Claro. Quisiera que me hablen de eso. En realidad, ¿verdad? Yo les aconsejo que, como bien decía el consagrado, nosotros por un tiempo sufrimos de ese detener, de nosotros estar esperando la pompa, el platillo, el aplauso, la aprobación, tal vez los likes, decir de alguna manera, los comentarios, las felicitaciones. Siempre estábamos tal vez esperando una palmadita para seguir caminando. Pero aprendimos que esas palmaditas lo que hacían era alimentar simplemente la carne. Los fariseos siempre oraban y hacían largas oraciones frente a la plaza. Y Jesús mismo dijo, ya ellos recibieron su recompensa, pero tú hazlo en lo secreto. Cuando tú estás centrado de que tú lo estás haciendo, no
Porque no es que esté malo que tú lo hagas al frente de la gente, pero la intención, que es siempre lo que yo digo. La intención de dónde nace o la inspiración de lo que nace que tú hagas va a provenir a que tú esperes algo a cambio. Si tu intención de hacer algo, colaborar o brindar una ayuda es recibir aplauso, bomba y platillo, es una obra carnal. Es una obra, ¿verdad? Yo la veo macabra. ¿Por qué? Porque realmente tú estás buscando algo a cambio. Y la juventud hoy en día busca algo a cambio siempre. La exaltación, en que digan que es tremendo. Pero Juan el Bautista no era alguien que recibía halago. Solamente Jesús fue el que recibió halago después de su muerte. Nadie sale en la Biblia registrando halagándolo. Nadie. Y no dejó de hacer la obra perfecta, de hacer la plataforma para que Jesús llegara. Jesús lo llamó, Dios lo llamó ¿a qué? A ser una voz que clamaba en el desierto y a bautizar. Todo contrario, allí no había aplauso. Allí no había reconocimiento. Allí lo que había era desierto y padecimiento. Por eso es que vienen los religiosos como víboras a decirnos quién eres. Y que él siguió trabajando, haciendo lo que él iba a hacer sin pensar que hoy en día nosotros, más de 2000 años atrás, estuviéramos hablando de él, sin pensar eso. Porque no es lo que vayan a decir ahora, es lo que vayan a decir en la eternidad de ti. Si Pablo se hubiese fijado, a Pablo le decían una plaga, de forma mala. El cristianismo, el nombre del cristianismo proviene de una burla. Y muchas veces nosotros buscamos bomba y platillos y los vamos de la esencia. La nueva generación tiene que enfocarse en primeramente amar a Dios. Nada, pues con esto culminamos, ¿verdad? De lo que es la parte 2 de lo que es empírico, una carta a la nueva generación. Donde nos pueden seguir consiguiendo, ¿verdad? Las diferentes cosas que se están creando y cocinando, ¿verdad? Por ahí nos pueden conseguir a través de Facebook, Spotify, Instagram, Twitter y YouTube, obviamente. Si está siendo edificado, ¿verdad? Con cada una de las cosas que se están trayendo, ¿verdad? Como palabras de exhortación. Queremos que lo compartas. Primeramente que te suscribas para que te lleguen esos mensajitos, esas notificaciones de lo que estamos haciendo, y compartas con otras personas, con otros jóvenes que también necesitan saber sobre esta experiencia de la carta a la generación, y que vamos a estar por ahí nuevamente con la parte 3, que es el testimonio. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Le damos las gracias a los que se dan la tarea y son pacientes en escuchar cada una de estas entrevistas, ver los videos musicales, el apoyo full incondicional, ya sea que le das un like, ya sea que comenta, ya sea que se suscriben, ya sea que no hacen nada de eso, pero oras por nosotros, aquellos que cooperan con la compra de camisa, todo lo que tú hagas a favor del reino de los cielos, que bendice la vida de la Casa de los Valientes, estamos bien agradecidos. Así que nada, Dios los bendiga en su culminación. Audio Jungle.